6 de la mañana con 50 minutos. Continuamos con más de Primera Página. A esta hora recibimos en el estudio a la señora Mercedes Malavé. Ella es coordinadora nacional del movimiento Unión y Progreso y directora de formación de IFEDEC. Gracias por estar con nosotros en Primera Página en esta semana, que es la cuenta regresiva, por supuesto, para la Nochebuena. Sí, señor. Bueno, muchas gracias por la oportunidad de conversar con la audiencia de Primera Página. Aprovecho este espacio mediático para felicitar a los campeones del Mundial, al equipo de Argentina y también al equipo francés, que jugó muy bien. Nos demostraron una final trepidante de Mundial y demostraron que realmente son los mejores del mundo. ¿Y usted le iba a Argentina o a Francia? Yo iba por Argentina porque soy sudamericana y me alegra mucho ese galardón en este lado del hemisferio. Pero también la verdad es que en el partido anterior iba por Francia contra Marruecos, claro, siempre buscando lo más cercano a nuestra cultura, a nuestras tradiciones, a nuestro hemisferio occidental. Esperando, por supuesto, próximamente, si Dios quiere y nos ayuda, la participación de la Vinotinto en un Mundial de Fútbol. Por ahora nos corresponde revisar lo que ha sido el escenario nacional en este 2022. Se retomó el proceso de diálogo nacional. Señora Malavé, ¿cómo se analiza el logro de este primer acuerdo al que se llegó con la liberación de unos fondos que serán destinados a los temas sociales, a temas de salud en principio, y que estarán de alguna manera siendo supervisados por Naciones Unidas? Luego de retomar estas conversaciones en México, ¿cómo se analiza desde su perspectiva este acuerdo? Mira, nosotros hemos insistido mucho en que no hay nada más importante que el bienestar de los venezolanos, que la normalización de las relaciones políticas y económicas en Venezuela. Hemos sido partidarios del diálogo también. El diálogo es el mecanismo por excelencia de la política. Fuera del diálogo político, lo que puede haber es violencia, guerra, maltrato, destrucción, y eso ya lo hemos vivido, confrontación agónica entre grupos que demuestran que no les interesa el bienestar nacional, el interés nacional, y por eso nosotros lo aplaudimos. Ahora, Francis, para que el diálogo sea productivo, para que el diálogo sea realmente exitoso para el país, necesita, como le he oído tantas veces a Eduardo Fernández, dos ingredientes fundamentales. El primero es la sinceridad, no un diálogo para perder tiempo, para conseguir pequeñas cosas, sino un diálogo verdaderamente sincero para resolver los problemas del país. Y en segundo lugar, el diálogo necesita unidad de criterios, para buscar una solución realmente que nos agrupe a todos, ¿no? Para resolver los problemas del país. Tiene que ser un diálogo inclusivo, ojalá nacional en Venezuela y entre los venezolanos, y también un diálogo que trascienda los grupos partidistas, ¿no? Que sea un diálogo que vaya al encuentro de los sectores que realmente le pueden aportar algo al país, los productores, los empresarios, los trabajadores, que están últimamente pues tan poco escuchados y tan desatendidos en sus demandas. Y entonces tenemos que buscar un gran diálogo nacional que realmente contribuya al bienestar del país, ¿no? Le consulto, señora Malavé, ¿a qué sectores se deberían incluir en una próxima ronda de negociaciones que se retome en 2023? Porque hay una pausa en lo que tiene que ver con todas estas fechas de diciembre, pero ya para 2023 se augura se pueda retomar el diálogo en territorio azteca. ¿Qué sectores de la sociedad deberían ser incluidos y qué temas también deberían estar en ese segundo ámbito de las comunicaciones y en cuanto a las conversaciones? Mira, hay un diálogo que ya se está dando y que este año se caracterizó por tener varias reuniones importantes, que es el llamado diálogo social, donde el gobierno discute con empresarios y trabajadores todo el tema laboral, ¿no? Donde se incluye a la OIT, por supuesto. Y se incluye a la OIT, que fue la gran instancia a la que Fedecámaras acudió para facilitar estas conversaciones. Es importante destacar, decirle a los venezolanos, que el gobierno ha tenido dos iniciativas para la recuperación económica, vamos a decir macro, ¿no? Una ha sido la ley antibloqueo y la otra ha sido la ley de zonas económicas especiales. En ninguno de esos dos proyectos aparecen los trabajadores. En ninguno de esos dos proyectos aparece el tema del salario, ¿no? Hay que presionar
para que realmente el gobierno asuma con responsabilidad el tema salarial, el tema de los trabajadores, que es el tema más importante, más transversal, que afecta a mayor número de venezolanos y que quizás sea la causa de esta diáspora tan fuerte que hemos tenido en los últimos años, ¿no? Para eso, pues, hay que retomar mecanismos de diálogo, mecanismos de presión internacional, pero una presión constructiva, no una presión que destruya al país, sino una presión que realmente contribuya a que estas reformas económicas no se den en un clima de tanta inequidad, de tanta injusticia social, que es lo que está ocurriendo en Venezuela en este momento. A la luz de la comunidad internacional, ¿cómo está siendo percibido y visto el gobierno que preside Nicolás Maduro? Le consulto, por supuesto, por el tema del diálogo, por el tema de las sanciones, que de alguna manera han habido conversaciones, han habido reuniones con el Ejecutivo venezolano y la Casa Blanca. Mira, tengo la impresión de que pasan dos cosas. Primero, un gran interés en resolver el problema venezolano, dada la crisis energética mundial, la prolongación de la guerra, como veíamos en el segmento anterior. Venezuela, país petrolero, pues debería estar más preparado, ¿no?, para ser un gran aliado petrolero en este momento, y no lo es. Entonces, por un lado hay interés, pero por otro lado, pienso que hay mucha desconfianza hacia el gobierno de Maduro, y la hay por razones claramente evidentes, ¿no? La crisis de la democracia, la crisis del Estado de Derecho, la crisis de los derechos humanos, la desinstitucionalización del país, la destrucción de su infraestructura, de su vialidad, la falta de seguridad jurídica. Bueno, todas esas cosas hacen que se mire a Venezuela con mucha desconfianza. Y por eso nosotros insistimos en que la única manera de resolver el problema económico es mediante un cambio de gobierno. No vemos otra salida, otra solución sostenible a la crisis venezolana que no pase por un cambio de gobierno en el momento en que la Constitución pues así lo prevea o así lo garantice. Pero ese cambio de gobierno debe pasar indudablemente por un proceso interno en cuanto a la oposición venezolana, que parece no terminar de ponerse de acuerdo en temas muy importantes como el tema de las primarias. Ese es un tema álgido para los sectores de oposición. Hay muchos nombres, se escuchan muchos nombres. ¿Qué falta desde el lado de la oposición para poder avanzar en ese proceso, elegir a un candidato único que se presente en una contienda presidencial contra Maduro? Bueno, mira, aquí ya caemos en el terreno de juego propiamente, ¿no?, de la política, pero vamos a utilizar algunas metáforas del fútbol que lo hemos vivido con tanta intensidad el día de ayer, ¿no? El gobierno tiene dos jugadores, vamos a decir, que están de defensa, ¿no?, a la defensiva, evitando cualquier jugada inteligente o buena de la oposición, ¿no? Esos jugadores de defensa para mí son dos fundamentales, la división y la abstención, ¿no? Si el gobierno tiene eso, puede garantizar que sus jugadores, aunque no sean buenos, van a lograr salir victoriosos, ¿no? ¿Cómo se evita la división y la abstención? Pues se evita con un gran consenso nacional alrededor de un candidato, ¿no? Las primarias en este sentido son secundarias, vamos a decirlo, ¿no? Las primarias pueden arrojar un candidato, pero si ese candidato no logra vencer la abstención y la división, pues no va a salir ganador, ¿no? Para que la gente vote tiene que haber un sentimiento de cambio real, el venezolano no está dispuesto a perder su voto, ¿no? Eso lo vimos en las elecciones regionales. Por eso perdimos tantas gobernaciones, porque frente a la dispersión de candidatos más o menos parecidos, la gente se abstiene, no participa. La división produce la abstención, ¿no? Entonces, hay que lograr un gran consenso nacional alrededor de un candidato que transmite un espíritu de unidad nacional, que logre unificar al electorado para que realmente logremos derrotar esos dos enemigos que tenemos, que son los grandes aliados del gobierno, para que su minoría se imponga, ¿no? Y un tema importante también en ese escenario es el de la credibilidad hacia el árbitro electoral. Y eso quisiera que lo abordáramos al regreso. ¿Cómo está la credibilidad del venezolano en el ente electoral, en el CNE específicamente? ¿Cómo se trabaja en ese sentido desde los sectores de oposición para convencer al electorado que si se vota, se está salvaguardando el derecho al ejercicio al voto de manera universal y transparente? Mercedes Malavé es nuestra invitada esta mañana en Primera Página. Señora Malavé, le consultaba antes de irnos a la pausa el tema de la credibilidad en el árbitro electoral, cómo se percibe desde el electorado, entendiendo que desde sectores de la oposición en algún momento se llamó a no ir a las urnas,
y ahora se está llamando a ir a las urnas, pero también escuchamos discursos como el de Diosdado Cabello Rondón, que recientemente aseguraba que ellos evidentemente no se van a presentar a unas elecciones con la intención de perder. Claro. Entonces, ¿cómo se analiza esto desde el punto de vista del electorado? Este tipo de discursos, vota o no vota, pero nosotros no vamos si vamos a perder. Entonces, ¿cómo la gente lo recibe en casa? Mira, el CNE que tenemos actualmente es uno de los mejores que se ha diseñado en los últimos tiempos, con unos integrantes del CNE o con una directiva más dispar que la que tenemos hoy. Hemos obtenido triunfos importantes electorales, como fue la victoria de la Asamblea Nacional en el año 2015, ¿no? En el último proceso electoral regional, pues se ganaron muchas alcaldías, incluso por 200 votos, ¿no? El problema no es el árbitro, el problema es el ambiente que se genera alrededor de una elección, ¿no? Es un ambiente abstencionista, de desconfianza, con mensajes ambiguos, pues bueno, la gente se inhibe de participar y es lo que ha pasado, ¿no? Es un ambiente pro participación, es un ambiente donde dice que si votamos ganamos, que si la mayoría se organiza vota, pues entonces logramos importantes victorias. Yo creo que es irresponsable poner el discurso político del lado de que el árbitro electoral no está parcializado, de que hace trampa, etcétera, ¿no? Hemos demostrado que si votamos, si participamos, si le proponemos al país una oferta atractiva, podemos ganar, ¿no? Y podemos ganar las elecciones presidenciales si logramos un gran consenso nacional. En ese sentido, Francis, para ser un poco más categórica, aprovechando este espacio de Globovisión, puedo decir que el dilema no es primarias o consenso, el dilema es consenso o Maduro. Si no logramos un candidato de consenso que logre unificar al electorado, al estadio completo, a los jugadores, independientemente del árbitro que esté allí, hay un gran ambiente de defensa del voto, de participación alrededor de un candidato, de un jugador importante, pues nosotros podemos ganar esta elección presidencial y yo creo que ese es el gran reto del año 2023. Y otro reto es precisamente presentar al país una oferta atractiva. ¿Cómo sería para Mercedes Malavé esta oferta atractiva que debería presentar ese líder? Y luego le consulto cómo debería ser ese líder que se presente en una contienda presidencial. Muy bien, pues dos cosas de las que hemos hablado mucho en el IFEDEC y en Unión y Progreso. Nosotros creemos que la oferta atractiva debe girar alrededor de 5 puntos fundamentales. En primer lugar, la reinstitucionalización del país, que también puede hablarse de la recuperación del Estado de Derecho, un Estado de justicia, de bienestar, de democracia para todos los venezolanos y no solo para un grupito político de amigos y partidarios. En segundo lugar, hemos hablado de la recuperación económica. Venezuela necesita diseñar un nuevo modelo económico productivo, diversificado, una vez que la renta petrolera ha demostrado ya que no es suficiente, que tenemos que diversificar la economía y, por supuesto, levantar todas las sanciones, y eso solo es posible si recuperamos la democracia y si recuperamos la confianza. En tercer lugar, hemos hablado de un proyecto de superación de la pobreza que no puede basarse en cajas CLAP. Con las cajas CLAP no se supera la pobreza se supera con educación, con empleo, con oportunidades de formación, y eso tenemos que volvérselo a dar a los venezolanos mediante una reforma drástica del sistema educativo y, por supuesto, la apertura de muchas más fuentes de empleo, y para eso es necesario la confianza, la inversión para poder generar empleo. En cuarto lugar, hemos hablado de un plan de restitución inmediata de todos los servicios básicos. No puede ser que en pleno siglo XXI en Venezuela no haya luz, no haya agua, no haya gas, no haya salud, no haya vialidad, no haya gasolina. Tenemos que recuperar cuanto antes, para poder recuperar la economía, todos los servicios públicos. Y en último lugar, Francis, hemos hablado de una lucha frontal, una lucha seria, una lucha institucional contra la corrupción, que ha sido la gran hemorragia que ha sufrido Venezuela, que no le ha permitido aprovechar, administrar bien sus muchos recursos económicos y naturales. Con estos 5 puntos explicados de una manera sencilla, en todos los discursos, con unidad, con un mensaje de unidad nacional, uniendo a todos los venezolanos para poder superar esta confrontación agónica que nos ha destruido, nosotros pensamos que podemos ofrecer un mensaje atractivo a los venezolanos. Y luego me preguntabas por las características del candidato. Las características del candidato no hay que inventarlas, están en la Constitución, ¿no? El candidato debe ser una persona idónea para ser el comandante en jefe de la Fuerza Armada, de esta Fuerza Armada que tenemos. Tiene que respetarla, tiene que valorarla, y la Fuerza Armada tiene que confiar
en ese comandante en jefe, ¿no? Tenemos que mostrarle una alternativa a Maduro y decirle, miren, señores, ustedes pueden confiar en este jefe del Estado que los va a respetar en su institucionalidad y que no los va a llamar a una guerra civil, ni una división, ni una confrontación bélica, ¿no? En segundo lugar, tiene que ser el jefe del Estado, tiene que ser una persona que sea capaz de unir a los venezolanos y no de dividirlos en dos grupos, en dos bandos, en clases sociales, en tantas divisiones que hemos tenido en los últimos años. Tiene que ser el jefe del gobierno, tiene que ser una persona con autoridad, capaz de llamar a los mejores a dirigir los gabinetes que pueden resolver los problemas sociales, económicos, culturales, educativos del país. Tiene que ser una persona a la que nadie le dé pena decirle que sí. Yo trabajo con usted, jefe del gobierno, para que usted y nosotros, ese gabinete, pueda resolver los problemas. Y tiene que ser una persona que va a administrar la hacienda pública, por lo tanto tiene que ser honesto, no puede estar implicado en grandes casos de corrupción, que es lo que hemos visto en los últimos años. Tiene que ser una persona que merezca la confianza de los venezolanos para poder administrar los recursos de este país. Hay que buscar dentro de esos líderes o para elegir ese líder. ¿Están dadas las condiciones dentro de los sectores de oposición o hay que buscar un jugador de afuera, el llamado outsider? Sí, cuando nosotros hablamos del consenso, siempre nos referimos a un consenso extrapartidos, ¿no? El consenso nacional tiene que reunir a los líderes sociales más importantes del país, a los grupos activos, a los empresarios, a los alcaldes que tenemos en ejercicio y que son tantos, ¿no? No tanto es el outsider como una figura novedosa o mesiánica o caudillesca, eso ya nos ha traído demasiados problemas en el país. Puede ser un político, pero que tenga el suficiente respaldo y la suficiente confianza, más allá de los intereses partidistas, para poder unificar al país y movilizarlo todo hacia el cambio político que necesitamos. Tenemos participación de la audiencia a través de la red social Twitter, @primerapágina. Los compartimos con usted para que responda y comente. En otros casos, @Manuel Salinas escribe: los políticos del G4 juegan a la división por intereses oscuros. La doctora Malavé sería muy buena candidata a la presidencia. Doctora, ¿está por allí su nombre en algún escenario? No, espero que no. Los candidatos que promueve el G4 a través de sus primarias, bueno, yo no sé si en algún momento podrán reunir el gran consenso nacional que hace falta para producir un cambio político, ¿no? Yo apuesto más a la experiencia de un estadista, de una persona que haya estado fuera de los polos de confrontación, que no esté implicado en casos de corrupción y por supuesto que toda la colaboración que pueda brindarle a esa persona, pues estoy dispuesta a hacerlo y de hecho lo hago. Sería interesante también ver a mujeres participar en un eventual proceso de primarias, porque siempre vemos a los caballeros postular sus nombres, pero muy pocas mujeres andan por allí como en la escena de la política. Vamos a ver qué otros nombres surgen a lo largo de este tiempo antes del proceso de primarias. @Ramón Ramos, el líder, escribe: ¿cómo está el partido Unión y Progreso en la plataforma unitaria o forma parte de la denominada Alianza Democrática? Le preguntan. No, Unión y Progreso tiene una línea de autonomía de acción. Nosotros recorremos el país, visitamos a las comunidades, tratamos de organizar un movimiento político con muchas dificultades por la crisis económica, por la apatía del venezolano hacia la política, pero no vamos con ni la Alianza Democrática ni la plataforma unitaria, simplemente porque nos parece que no podemos seguir fomentando los grupitos y las divisiones, sino que tenemos que ser capaces de tener la suficiente soltura como para reunirnos y hablar con todos, ¿no? Y eso es lo que hacemos. Es importante, cuando hablas del tema de la mujer, Francis, pensaba es importante ver que el tema de la división no solo afecta a un grupo de la oposición, están siempre dividiendo. Perdimos el Táchira, perdimos la gobernación en manos de una mujer, de Lady Gómez, por una división promovida por el G4, ¿no? Entonces, es un tema que, digamos, es transversal y que lo que tenemos que ser es capaces de llamar a un gran consenso nacional, una gran unión nacional alrededor de los mejores, alrededor de quienes realmente puedan movilizar en cada municipio a sus electores. Fue lo que pasó en Barinas. ¿Qué pasó en Barinas? A pesar de que había un candidato de la Alianza Democrática, la dirigencia política entera se concentró a defender la democracia, en defender los resultados electorales y apoyó a un solo líder
al actual gobernador Garrido. Eso es lo que se tiene que producir, independientemente de los grupos, tiene que haber una conciencia nacional, una conciencia de los dirigentes políticos de los municipios y de los estados, de que tienen que orientar al país hacia una sola alternativa que sea capaz de darle a Venezuela un cambio, a pesar de que el gobierno juegue con sus jugadores de división y de abstención, promoviendo esas cosas, pero tiene que haber mucha claridad en el liderazgo político regional y local para movilizar ese voto hacia una sola alternativa. La división, hemos visto, trae consigo importantes costos políticos en gran parte del escenario nacional. Nos corresponde ya despedir la entrevista. Agradecemos su participación en Primera Página. Conversábamos con la señora Mercedes Malavé, coordinadora nacional del Movimiento Unión y Progreso. Leemos sus comentarios a través de las redes sociales. Quedaron muchos pendientes, los voy a leer. Sin embargo, para que ustedes sepan que los leemos desde acá, desde el estudio, la única forma que Venezuela mejore es un cambio de gobierno, escribe Rafael Núñez. Teniendo todo a favor desde 1999 al 2022 que hizo el socialismo del siglo XXI, cómo importan camionetas y los insumos para sus bodegones, si hay bloqueo, escribe uno de los usuarios. También escribe Rosángel Mendoza, ¿cómo decir que tenemos un CNE seguro después de lo ocurrido en Barinas? Ya la señora Malavé respondió en ese sentido. Nos vamos, hacemos pausa en Primera Página, los leemos, estamos con usted en casa tomándonos el café de la mañana y regresamos con más de Primera Página.